¿Cómo ha sido la vida del equipo 51 después de la misión de rescate a Trulum Trulum Salah? El equipo 51 logró escapar del área 51 junto a Trulum Trulum Salah y consiguieron derrotar a la temida bestia Nintendo Diablo, pero dejando atrás a sus queridos amigos. Tras el éxito de la misión, cada integrante tomó su propio camino. Pero, ¿cómo ha sido la vida de cada uno un mes después del rescate? Tralalero Tralalá se mudó a una casa apartada junto al mar, lejos del bullicio de la ciudad. Allí vive en paz con Tung Tung Saur y el propio Trulum Trulum Salah, disfrutando de una vida tranquila y serena. Por otro lado, Patapim y Lirilarila decidieron irse a vivir juntos como buenos colegas. En su nuevo hogar no tardaron en hacer nuevos amigos y adaptarse a una rutina alegre y relajada. Bombomini Gusini regresó a su reino, donde volvió a encontrar la calma y la felicidad que tanto había anhelado. Don Megalo, luego de todo el sufrimiento vivido, finalmente logró estabilizarse. Vive acompañado por su inseparable amigo Glorbo Frutodrilo. Todo parecía ir demasiado bien hasta que de repente un helicóptero apareció en el cielo acompañado de alguien. Era el padre de Bombardiro Crocodilo. El helicóptero lanzó una red y los encerró en ella impidiéndoles escapar. Don Megalo y Glorbo Frutodrilo habían sido secuestrados. Mientras el helicóptero se alejaba, justo en ese momento apareció Mateo, el cual tiró un chip de rastreo para localizarlos. Al ver lo sucedido, llamó rápidamente a su amigo Tralalero Tralalá, el cual se quedó sorprendido y angustiado. Después de escuchar la noticia, Tralalero enfadado llamó a todos los integrantes del equipo, pero no había manera, no querían arriesgarse la vida de nuevo. Así que Mateo decidió apuntarse al rescate y salvar al padre de su amigo antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, Don Megalo y Glorbo Frutodrilo fueron llevados a una misteriosa instalación. El lugar parecía una base secreta del Área 51, un sitio desconocido hasta ahora, extremadamente peligroso. Se decía que quien entrara allí jamás saldría con vida. ¿Podrá el equipo 51 adentrarse al área secreta? El equipo 51 había logrado llegar a la Área Secreta 51 en lo alto de las montañas nevadas, pero antes de poder entrar necesitaban idear un plan cuidadosamente. Mientras tanto, Don Megalo y Glorbo Frutodrilo habían sido capturados y encarcelados por las fuerzas armadas del área. De pronto, una sombra apareció a lo lejos. Era Donald Trompeta y estaba vivo. Don Megalo y Glorbo Frutodrilo se quedaron sorprendidos al verlo. Aunque Donald Trompeta había resultado gravemente herido en la explosión de Nintendo Diablo, logró sobrevivir gracias a su asesor, el Dr. Crocoboom, quien lo rescató y lo transformó en un ser ciber mitadnético, mitad humano, para convertirlo en un presidente más poderoso y curarle las heridas. Mientras tanto, Mateo había planeado tirar a Tung Tung Saur con su increíble fuerza, para que pudiera entrar por detrás del área sin ser detectado. El resto del equipo ingresaría por un túnel secreto que conducía directamente a la zona, pero cuando entraron, alguien los estaba vigilando desde lo alto de la montaña. Era Sigma Boy, el pingüino mensajero de Donald Trompeta, que se encargaba de darle toda la información de los alrededores de la zona. Mientras que Tung Tung Saur luchaba por su vida contra los guardias del área, el equipo había llegado a tiempo para rescatar a Don Megalo y Glorbo Frutodrilo, pero de pronto apareció Donald Trompeta, ya que Sigma Boy lo había advertido de la llegada del equipo 51. Donald Trompeta disparó a bocajarro a Trulum Trulum Salah, dejándolo completamente inmóvil dentro de una celda diminuta. Tung Tung Sahur se había tenido que rendir ante los guardias y no quería ser derrotado allí mismo. Tralalero Tralalá y Mateo, aprovechando que Donald Trompeta se había distraído, huyeron rápidamente del lugar si no querían ser capturados también. Así que se alejaron de la zona para llamar a los refuerzos, ya que si no ellos solos no podrían continuar la misión. Los refuerzos eran Burbaloni, Luliloli, Capibarrello, Cocossini. È molto raro trovare sulle coste di Bali una noce di cocco. y Fruli Frula. Un pinguino nel deserto che fa bla bla bla. Con antenne sopra il dorso prende la TV. ¿Podrá el equipo 51 acabar con Donald Trompeta? En el área secreta 51 las cosas iban muy mal, pero habían llegado los refuerzos. Tralalero Tralala y Mateo se dispersaron para ir a por Don Megalo y Glorbo Frutodrilo, mientras que Burbaloni y Fluriflura habían llegado a tiempo para rescatar a Tung Tung Sahur, consiguieron sacarlo, pero cuando todo parecía ir bien apareció el Dr. Crocoboom, el cual les iba a impedir el paso. Pero justo Burbaloni desató todo su poder, dejando por el camino un pasillo lleno de cocos para impedirles el paso a los malos. Aprovechando la oportunidad, huyeron todos del lugar para ponerse a salvo. Mientras tanto, Tralalero y Mateo habían llegado donde se encontraban Don Megalo y Glorbo para destruir la celda con todas sus fuerzas y conseguir sacarlos. Pero justo en ese momento apareció Boberito Bandito, el agente especial de Donald Trompeta, e iba a acabar con todos, pero Glorbo se interpuso en su camino impidiéndole disparar y se sacrificó por el equipo. Don Megalo, al ver lo sucedido, desató toda su rabia y el poder en su interior y le asestó un puñetazo dejando a Boberito completamente aturdido, lo que aprovecharon para escapar del lugar y curar a Glorbo antes de que fuera demasiado tarde. Poco después, un sonido rompió el silencio en las afueras. Habían llegado más refuerzos acompañados de Bombardiro Crocodilo. Los refuerzos eran Udin, Din, Dun y Lirili Larila, que finalmente aceptó unirse a la misión al ver cómo se complicaban las cosas. Mientras ellos llegaban al área en paracaídas, Bombardiro aprovechaba para despistar a los guardias para que pudieran entrar sin ser vistos. Pero mientras todo eso pasaba en las afueras, Tung Tung Saur y los demás llegaron a una sala donde se quedaron completamente paralizados al ver lo que estaba pasando allí dentro.
Tung Tung Saur y los demás habían llegado a una sala donde se quedaron completamente paralizados al ver lo que había allí dentro. Era Nintendo Diablo, que seguía vivo, y Trulum Trulum Salah, la fuente principal de Donald Trompeta. Pero antes tenían que llevar a Glorbo Frutodrilo de urgencia, si no moriría allí mismo, y de momento no podría continuar la misión. Pero habían llegado más refuerzos, Udin Dindun y Lirililarila, que entrarían rompiendo la pared gracias a la increíble fuerza de Udin Dindun. Pero Donald Trompeta se enteró y pulsó el botón de fusión de cápsulas en las que estaban Nintendo Diablo y Trulum Trulum Salah. Tung Tung Saur y los demás intentaron sacar a Trulum Salah de allí, pero era demasiado tarde. El terreno comenzó a sacudirse violentamente y a resquebrajarse en múltiples fragmentos, obligando al equipo a retirarse hacia las afueras si no querían ser engullidos por la tierra. Las cápsulas de Nintendo Diablo y Trulum Salah comenzaron a convulsionar violentamente con una luz azul potente. Cuando el equipo había conseguido salir a las afueras, el lugar había cambiado por completo. Estaba el cielo oscuro como si le estuviese pasando algo al planeta. Sin embargo, la luz apuntaba al área. Trulum Trulum Salah había sido fusionado con Nintendo Diablo, el arma definitiva del gobierno. ¿Qué estará planeando Donald Trompeta? Trulum Trulum Salah había sido fusionado con Nintendo Diablo, el arma definitiva de Donald Trompeta. La bestia había perdido el control y estaba desatando la locura en la zona. Todos se miraron entre todos impresionados. La bestia había llegado a su poder máximo y era imposible derrotarla. El equipo 51 ya se estaban dando por vencidos. Pero de pronto apareció Bombardiro Crocodrilo y les hizo el favor de entretener a la bestia durante un rato. Mientras los demás se habían quedado fuera vigilando la zona y ayudando a Bombardiro, Tralalero Tralalá y Don Megalo entraron de nuevo al área para buscar la cura y separar a Trulum Trulum Salah de Nintendo Diablo. Pero cuando estaban dentro se encontraron una celda donde había alguien encerrado, pero justo apareció Boberito Bandito. Estaba a punto de disparar. Era el fin de Tralalero y su padre. Boberito estaba a punto de apretar el gatillo, pero de pronto desde la celda apareció Francoto Bandito y le dijo que no lo hiciera. Boberito Bandito al verlo soltó el arma y recordó momentos de su infancia. Boberito, cuando apenas tenía 5 años, fue marcado por el abandono y casi al borde de la muerte, pero justo apareció Francoto Bandito y le salvó la vida. En ese momento se convirtió como un padre para él. Pero un día Francoto Bandito recibió un disparo y con sus últimas fuerzas le pidió a Boberito que huyera de allí. Pero Francoto Bandito no murió. Donald Trompeta lo mantuvo prisionero todos estos años en el área secreta 51, sin que Boberito lo supiera. Finalmente Boberito fue a abrazar a su padre de la felicidad, pero esto no había acabado aquí. Boberito Bandito había conseguido reencontrarse con su padre, Francoto Bandito, y ahora Boberito se vengaría de Donald Trompeta y ayudaría al equipo 51. Pero Donald Trompeta había estado espiando lo sucedido y empezó a disparar dejando a Boberito Bandito completamente herido en el suelo. Mientras estaba distraído, Don Megalo aprovechó y le dio un puñetazo a Donald Trompeta dejándolo inconsciente en el suelo, así Francoto Bandito salvaría a su hijo. La bestia en las afueras había conseguido derrotar a Bombardiro Crocodilo y ahora se dirigía hacia el área 51 para acabar con todos. Pero mientras tanto, Tralalero y su padre Don Megalo habían encontrado a más refuerzos, Tony Crocs y Tatata Saur, los cuales les ayudarían en la misión. La bestia había llegado e iba a acabar con todos al instante, pero Tony Crocs llegó a tiempo y pateó a la bestia dejándola completamente aturdida. Lo que aprovechó Tatata Saur para meterle un puñetazo y dejarla totalmente inconsciente para ponerle entre las rejas con unas cuerdas que lo atraparían por el momento. Don Megalo y Tralalero finalmente encontraron el arma definitiva para separar a Trulum Trulum Salah de Nintendo Diablo, pero Donald Trompeta, herido y con los pantalones cagados, huyó rápidamente a esconderse y a hacer una llamada muy importante. Mientras tanto, Boberito Bandito había sido llevado de urgencias por las heridas graves que le había hecho Donald Trompeta, y Glorbo Frutodrilo se había recuperado y ahora podría continuar la misión. Don Megalo y Tralalero Tralalá finalmente encontraron el arma definitiva. Fueron a por la bestia, que estaba inmóvil, y con todas sus fuerzas entre los dos, consiguieron separar a Trulum Trulum Salah de Nintendo Diablo. Nintendo Diablo finalmente quedó derrotado por el equipo y se abrazaron todos felices y alegres. Esto había llegado a su fin. Todos estaban felices, aunque todos habían sufrido mucho. La victoria era nuestra y Donald Trompeta ya no tenía aliados, o al menos eso es lo que esperábamos. Aún quedaba Sigma Boy, que fue Donald Trompeta quien lo llamó viendo que no tenía nada que hacer, y para advertirle de que activara el botón prohibido del área secreta 51. El Rey Dicus había sido liberado, una bestia letal que llevaba más de 50 años encerrada en las profundidades del área. Sigma Boy activó el botón de alerta máxima que Donald Trompeta le había avisado, y la bestia letal llamada Rey Dicus había sido liberada para acabar con el equipo 51. Cuando el Rey Dicus llegó al área, no dio tiempo ni de reaccionar, fue a por Mateo, que estaba desprevenido, y le dio un puñetazo letal acabando allí mismo con su vida. Mateo había sido derrotado, todos miraron lo sucedido y no entendían nada, ya que ellos habían acabado con la bestia Nintendo Diablo. No podían creer que existiese una bestia más poderosa que él. En ese momento todos estaban derrumbados por la muerte de Mateo, pero no había tiempo que perder. Así que Tralalero y Don Megalo se adentraron de nuevo al área para buscar a Donald Trompeta. Pero Donald Trompeta había huido del Rey Dicus, ya que era una bestia letal e inmortal, era imposible acabar con ella. El Rey Dicus había perdido el control y estaba destrozando todo a su paso, asimismo acabando con las vidas de Tatata Saur y Tony Crocs, que habían sido unos buenos aliados también. Tung Tung Saur, al ver todo lo que estaba pasando, desató todo su poder letal, que se concentraba todo en su bate, y con toda su fuerza le metió un batazo
puñetazo a la bestia, mandándola por los aires para despistarla un poco, ya que eso no era suficiente. Mientras tanto, Tralalero y Don Megalos encontraron a alguien encarcelado dentro del área. Resultaba ser Bribri Dicus, el hijo perdido de la bestia Reidicus. Mateo, Tony Crocs y Tatata Saur habían sido derrotados por la bestia Reidicus, y Tralalero y Don Megalos se encontraron con su hijo. Pero mientras tanto, en las afueras, el golpe de Tung Tung Saur no sirvió de nada para la bestia, y estaba a punto de acabar con todo el equipo. Era el final, pero de pronto apareció Bribri Dicus, el hijo del rey Dicus. Al verlo quedó sorprendido y le vino a la memoria muchos recuerdos. El rey Dicus reinaba sobre el pueblo de Roma, y su mayor orgullo y fortaleza era su hijo, con quien compartía el trono y el destino del reino. Pero su hermano Dicus el heredero no soportaba que él fuera el rey, y le tenía mucha envidia. Un día le preparó una poción al rey Dicus asegurándole que lo haría más fuerte. Sin embargo, en realidad estaba destinada a transformarlo en una bestia. El rey, confiado, la aceptó, pero al notar cómo su cuerpo comenzaba a cambiar, decidió huir del reino para no poner en peligro a su hijo. Este quedó solo y angustiado durante años. Finalmente, cuando el rey Dicus se convirtió por completo en una criatura monstruosa, fue capturado por los encapuchados al servicio de Donald Trompeta. El rey Dicus, al recordar todo eso, volvió a la normalidad y dejó de ser una bestia, y fue corriendo a abrazar a su hijo después de todo lo sucedido. Pero esto no había acabado aquí, ya que Donald Trompeta había huido en el capítulo anterior. ¿Cómo fue la infancia de Bribri Dicus? Bribri Dicus tenía apenas 7 años cuando vivía junto a su padre en el majestuoso reino de Roma. Desde muy pequeño soñaba con ser como él. Su padre, el rey Dicus, no era solo su modelo a seguir, sino también su mejor amigo. Entrenaban juntos, compartían cada momento y el vínculo entre ambos era inquebrantable. El rey le preparaba la comida, lo cuidaba con dedicación y le enseñaba todo lo que sabía, con la esperanza de que algún día su hijo estuviera listo para tomar el trono. Pero no todo era fácil para Bribri Dicus. En la escuela los otros niños se burlan de él por ser diferente. A pesar de ello, él nunca dejó de soñar. Un día salió solo a entrenar con la espada que su padre le había forjado con sus propias manos. Cuando regresó, su mundo cambió para siempre. Su padre había desaparecido. Desesperado, buscó ayuda entre los guardianes del reino, pero ninguno sabía dónde estaba el rey. Fue entonces cuando se cruzó con el heredero al trono, el hermano de Dicus. Este le confesó una verdad devastadora. El rey había huido, cansado de reinar y de cuidar a su hijo, pero Bribri Dicus sospechaba de él. Finalmente el hermano, consumido por la envidia, tomó una poción que lo transformó en una bestia salvaje con un solo propósito: destruir el reino que el rey Dicus había construido. Sin embargo, Bribri Dicus consiguió huir de allí, y se embarcó él solo sin su padre en una aventura que le iba a complicar las cosas. El rey Dicus había vuelto a la normalidad y por fin se reencontró con su hijo. Mientras tanto, Donald Trompeta se había escapado junto a Sigma Boy en una furgoneta. Lo que no sabían era que Glorbo Frutodrilo, ya recuperado, los estaba vigilando desde lejos. Glorbo avisó al equipo 51 por teléfono. Los fugitivos iban rumbo a una casa apartada frente a un lago. Donald Trompeta y Sigma Boy llegaron primero y se escondieron allí. Pero cuando el equipo llegó, no esperaban lo que estaba por suceder. El hermano de Dicus, ahora convertido en una bestia, estaba dentro de la casa. La bestia atacó sin dudar. Su primer objetivo fue Burbaloni Luliloli, a quien lanzó un fuerte puñetazo. Sin embargo, Burbaloni logró resistir gracias a su caparazón de coco. Al ver esto, el rey Dicus liberó toda su furia. Se transformó de nuevo, pero esta vez con un poder mayor y un control total sobre su forma. Saltó directamente hacia la bestia. Aunque era su hermano, no iba a perdonarle todo el daño que había causado durante todos estos años. La batalla fue intensa. Dicus golpeó con toda su fuerza sin parar. Finalmente, ambos concentraron su poder en un solo puñetazo. La explosión que siguió fue enorme. Nadie sabía quién había ganado, hasta que entre el humo se vio al hermano de Dicus gravemente herido. Dicus lo había logrado ayudar al equipo. Poco después llegaron policías y ambulancias, arrestaron a Donald Trompeta, a Sigma Boy y se llevaron al hermano de Dicus encerrado en una jaula especial. Gracias a todos los que ayudaron al equipo 51 y un minuto de silencio por todos aquellos que cayeron en esta gran batalla.